Bendiciones para todos, hermanos, en este día en el cual vamos a estar escudriñando las escrituras, compartiendo la palabra. Hoy pues vamos a estar en el libro de Malaquías, capítulo 3, lo vamos a desarrollar del versículo 1 al versículo 12 y pues vamos a darle la honra, la gloria, la exaltación, la alabanza a ese Dios vivo, Jehová de los ejércitos, a su Hijo amado, ese verbo hecho carne, a ese Redentor que se ofreció en esa cruz por ti y por mí, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu glorioso del Padre Jehová, el Ruá, el Paracleto, hermanos. Vamos a pedirle a ese Dios Todopoderoso que derrame sobre tu vida y sobre mi vida sabiduría, pero por encima de todas las cosas, hermanos, que pase carbones encendidos por mi boca, que limpie mis labios, que me guarde de hablarles en mi emoción y en mi carne, que sea Él tomando control de esta obra, porque es para honra, gloria, alabanza de su nombre. Y pues vamos a pedirle que esta palabra nos edifique poderosamente y que nos permita edificar a otros. Vamos a leer la palabra en el libro de Malaquías, capítulo 3, bajo la bendición del Padre Jehová, bajo la bendición de su Hijo amado Redentor, Jesús de Nazaret, y bajo la bendición del Espíritu Santo de Jehová. Amén, la gloria sea para Él. Enseña la palabra. Malaquías capítulo 3, versículo del 1 al 12. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme en esto ahora. Probadme en esto ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Enseña la palabra. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén, la gloria sea para el Señor. Es una palabra tremenda, una palabra de poder, una palabra en la cual el Señor llama a tu vida y a mi vida a una confrontación, a una exhortación, a una reprensión. No sé, hermanos, cómo estemos delante del Señor, pero poderoso es Dios. Dios no se equivoca, y una palabra de mucha edificación, porque nos va a enseñar a conducirnos delante de Él conforme a su perfecta voluntad. Vamos a darle desarrollo a esta palabra, hermanos. El libro de Malaquías dice, es una profecía tremenda. El varón dice que nuestro Señor Jehová enviará a su mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis,
y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. El ángel del pacto, ese espíritu que tú y yo anhelamos poseer porque somos templo del Espíritu Santo y anhelamos en todo momento que ese espíritu repose y permanezca en tu vida y en mi vida. Amén. Ese es el verdadero o el deseo de un verdadero cristiano, que el espíritu de Jehová repose y permanezca en ti y en mí, no que venga de vez en cuando, sino que permanezca como permaneció en ese Cristo, digo, de gloria, Jesús de Nazaret, como le enseña la palabra en el libro de Juan. Pero es tremendo porque para que ese espíritu permanezca en ti y en mí, se requiere una obediencia y una fidelidad, una santidad tremenda. Eso es en donde se diferencia un siervo de otro, un cristiano de otro. La gloria sea para él. Ya eso es algo muy individual, algo personal que todos debemos anhelar. Eso hay que pagar un precio, hay que negar la carne, hay que coger su cruz, cargarla, seguir a ese Cristo vivo de poder y hacer conforme a su perfecta voluntad y ser ese siervo fiel para que eso obre en ti y en mí. Amén. La gloria sea para el Señor. Dice la palabra en el versículo 1: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. El Señor se estaba refiriendo y tuvo cumplimiento en Juan el Bautista. Enseña la palabra en el libro de, ese es Juan, en el libro de Juan capítulo, vamos a leer capítulo 1. Juan capítulo 1 enseña la palabra cómo tuvo cumplimiento. Vamos a leer Juan 1 del 6 al 12. Primeramente enseña la palabra: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le conocieron, no le recibieron. Pero es tremendo esta bendición que el Señor regaló a tu vida, como lo es el versículo 12 de este capítulo 1 de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, como a ti y a mí, hermanos, que hemos creído en Él, que le hemos recibido, nos ha dado esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan dio testimonio de esa luz verdadera, el Cristo vivo de la gloria. En el versículo 19 de este capítulo 1 habla del testimonio que Juan da. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Tú eres Elías? ¿O eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuestas a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad, enderezad el camino del Señor. Hermanos, dio esta respuesta tremenda, que era el cumplimiento de la profecía que había dado Isaías en el capítulo 40. Ese es Isaías 40, del versículo 3 al 5. Isaías profetiza una tremenda bendición, y es: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. ¿Sí? Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Hermanos, si estamos viendo que lo que el Señor, la palabra del Señor no cae a tierra. El Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como lo declara ya, o está escrito en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dios dijo y no hará. Dios habló y no ejecutará. Es tremendo esta palabra, hermanos,
porque el Señor da cumplimiento y manda a este varón, a Juan el Bautista, para que diese testimonio de la luz, que esa luz venía al mundo. Lo tremendo es que vino a los suyos y los suyos no le reconocieron, y bueno, disfrutamos tú y yo esa bendición de que el Señor pusiera o trajera a celos a este pueblo con un pueblo que no era pueblo, y nos dio la bendición a los gentiles como tú y yo de poder disfrutar la bendición de ser adoptados como hijos de Cristo, porque a todos los que le recibieron y han creído en él les ha dado la potestad de ser hijos suyos, como lo declara o está escrito en el libro, en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 12. Es un versículo de poder que debería llenar tu vida y mi vida de gozo, hermanos. Es tremendo. Sigue diciendo la palabra algo precioso en el libro de Malaquías, y es que en el versículo 1 dice que vendrá súbitamente a su templo, ¿sí? El Señor que nosotros buscáis. ¿A quién buscamos? ¿A quién anhelamos nosotros o perseguimos? Es a ese Cristo vivo de gloria y a su precioso Espíritu, para que seamos verdaderos templos del Espíritu Santo. Dice que este varón venía a su templo, y que el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis, lo declara Jehová de los ejércitos. Y bueno, el Señor no deja caer su palabra a tierra en el libro de Juan, que estábamos viendo en el capítulo 2. Vamos al libro de Juan. En el Juan, ese es Juan 2. Juan 2 como 13. Muestra cómo el Señor Jesús, movido por el celo, purifica el templo. Vamos al libro de Juan, hermanos. Juan 2. Señor. Enseña la palabra en el libro de Juan, capítulo 2. Vamos a leerlo del 13 al 17, hermanos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis, la gloria sea para el Señor, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Hermanos, si nosotros declaramos o estamos, tenemos la convicción de que somos templo del Espíritu Santo, si es que realmente el Espíritu Santo está morando en ti y en mí, el Señor es celoso de su casa. El celo de su casa, de tu casa me consume, dice el Señor, la palabra. Pero el Señor es muy celoso con lo que entrega a tu vida y a mi vida, con esos dones. Es muy celoso de sus dones, de sus talentos, de sus ministerios. Dios no comparte su honra ni su gloria con nadie. La honra es enteramente para Él, y Él tiene cuidado de que tú y yo nos mantengamos limpios y transparentes, porque el Espíritu que el Señor ha depositado en ti y en mí no habita en lugares inmundos. Y cuando el Señor allá, ese es el libro de Números, en el capítulo 23. Números capítulo 23, creo que es versículo 16. 23. No, es el libro de Deuteronomio, perdón. Deuteronomio 23. Deuteronomio 23. Señor. 13 creo que es. Dice la palabra, cuando el Señor habla del campamento, de la purificación que debe tener el campamento, el Señor decía en el versículo 13: tendrás también entre tus armas, le decía a sus siervos los israelitas, tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí afuera cavarás en ella, y luego al volverte cubrirás tus excrementos.
Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo. Tu campamento ha de ser santo para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. ¿Qué se requiere? Que nuestro campamento, bueno, si Dios disponía que nuestro campamento o nuestro territorio o nuestra casa debería ser santa para que el Señor no viese inmundicia en ti y en mí, ¿cuán más creen, hermanos, que Dios querrá mantener así de purificado su templo, el templo que Dios ha escogido, ese vaso que Dios ha escogido para depositar su Santo Espíritu? Entonces, es tremendo, hermanos, porque Dios necesita que tú y yo nos mantengamos limpios. Dios necesita purificarnos. Dios necesita transformarnos. El Señor no le dijo a Jeremías, hey, sabes, necesito que cambies de conducta o necesito que seas mejor siervo. No, el Señor le dijo, si te convirtieres a mí, yo te restauraré. Yo te restauraré. Entonces, es lo que el Señor necesita ver en ti y en mí, una verdadera una verdadera conversión. Porque la palabra es tajante cuando dice, si te convirtieres a mí, yo te restauraré. Entonces necesita que tú y yo nos convirtamos a Él en espíritu y en verdad y que mantengamos este templo, este vaso limpio para que pueda permanecer ese Espíritu Santo en ti y en mí. Seamos realmente templos del Espíritu de Jehová. La gloria sea para Él. Entonces, dice la palabra porque en el libro de Malaquías está hablando de esto, hermanos. En el versículo 2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego consumidor y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia. ¿Sí? Se requiere que tú y yo seamos limpiados, dice Jehová, para que podamos traer ofrendas en justicia, para que nuestras ofrendas vengan en justicia, la gloria sea para Él. Y este libro también de Isaías, en el capítulo 1, creo que en versículo 27, Isaías 1, dice algo tremendo. Vamos al libro de Isaías, capítulo 1, Isaías 1, Isaías 1, vamos a leerlo del versículo 1, perdón, vamos a leer capítulo 1, vamos a leerlo del versículo 21 al versículo 27. Enseña la palabra, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora de homicidas, dice la palabra. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ¿sí? Ni llega a ellos la casa de la viuda. Por tanto dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Entonces, hermanos, les presento esta palabra porque el Señor aborrece toda esta inmundicia, aborrece la infidelidad del hombre, la desobediencia, aborrece todas esas cosas que el Señor reprueba en ti y en mí, que el Señor no nos ha mandado a hacer, que no nos es lícito como siervos de Dios, y el Señor necesita purificarnos, limpiarnos, para que podamos ser verdaderos siervos, para que podamos
ser unos verdaderos instrumentos en sus manos. Y es tremendo porque la palabra en Malaquías está hablando de los hijos de Leví. Dice que se sentará a afinar y a limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los hijos de Leví eran quien llevaban o estaban encargados o estaban consagrados como sacerdotes. Y este mismo Isaías en el capítulo 61, ese 61 versículo 6, la palabra habla algo tremendo de que el Señor nos llama sacerdotes. La gloria sea para Él, bendito es su nombre. Isaías capítulo 61 versículo 6 enseña la palabra: y vosotros, como tú y yo, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Lo tremendo que le quería mostrar, y es: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Tú y yo seremos llamados sacerdotes, porque muchos dirán, bueno, esto es para los sacerdotes, para la tribu de Leví, y yo no soy sacerdote. Todos hemos sido declarados, porque a todos nos ha llamado el Señor y nos ha encomendado un propósito, y es predicad mi palabra. Predicad mi palabra, para que esa palabra llegue hasta los postres de la tierra también. Id y bautizad a las naciones en mi nombre, la gloria sea para Él. Entonces, hermanos, es tremendo porque Dios nos ha hecho sacerdotes, y ojalá del mismo orden que Melquisedec, un real sacerdocio. Nos quiere purificar, nos quiere santificar. Y bueno, cuando el Señor está diciendo a tu vida y a mi vida, en la palabra de Malaquías, dice que se sentará para afinar, hermanos, se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, sacerdotes como tú y yo. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia, cuando estemos limpios de todas nuestras inmundicias. Y será, dice el versículo 4, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Entonces, se requiere que tú y yo estemos limpios para que nuestra ofrenda sea acepta por Jehová. Hermanos, hay un pasaje tremendo, y es en el libro de Samuel, primera de Samuel. Ese es 15, cuando nos narra la historia de Saúl, este varón que fue escogido por el Señor. Vamos al libro de Samuel, vamos a hablar de cómo el Señor aborrece a Saúl por su desobediencia, porque el Señor lo escoge, y está ante la palabra, porque el Señor dice: de lo vil y menospreciado escogió Jehová, ¿sí?, para avergonzar a los sabios, de lo débil para avergonzar a los fuertes. Y escoge a Saúl, hermanos, este varón que ante los ojos del pueblo era alguien insignificante, y la palabra misma lo declara. Y el Señor lo nombra, ¿sí?, rey, y lo hace conforme a su perfecta voluntad. Entonces el Señor, vamos al libro de 1 Samuel, vamos a leerlo del 7. Vamos a leer 1 Samuel, lo vamos a leer. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 15, y lo vamos a leer del 1 al 3. ¿Qué pasó? Dice la palabra: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta es la voluntad de Jehová, porque quería castigar la maldad del pueblo Amalec, porque impidió que el pueblo de Israel pasara por su territorio cuando venía de camino de Egipto. Amén, la gloria sea para Él. El Señor obra en su perfecta voluntad. ¿Quién podrá oponerse a la voluntad de Jehová? Entonces, esto es lo que el Señor le encomienda a Saúl. Pero
Vamos a seguir hablando acá, leyendo en el versículo, vamos a leerlo del versículo 7 al versículo 23. Enseña la palabra. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havilá hasta llegar hasta Sur, que está en el oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonó a Agag y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa, y es lo tremendo, esta declaración del Señor Jehová, me pesa haber puesto por rey a Saúl, y que Dios guarde tu vida y mi vida, de que el Señor se pese de habernos constituido en algo, amén, la gloria sea para Él, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, no ha cumplido mi palabra. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Sí, y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, y yo he cumplido, dice Saúl, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, ¿por qué? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey de Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y aquí viene lo tremendo y la bendición de esta palabra, y son el versículo 22 y 23. Samuel dice, o el Señor dice a tu vida y a mi vida, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Pero porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y esa es la determinación de nuestro Señor Jehová, que obra conforme a su perfecta voluntad. ¿Por qué les traigo esta palabra, hermanos? Porque el Señor dice que necesita limpiarnos, purificarnos, para que nuestras ofrendas puedan venir a Él santas, puras, transparentes, ¿cierto? Para que sean aceptas delante de Él, para que Él las mire con agrado, para que sean como incienso en su presencia. Necesita hacer una limpieza, lavarnos, purificarnos, despojarnos de toda inmundicia, ¿sí? Que haya en ti y en mí. Y este varón, al cual el Señor purificó, al cual el Señor limpió, al cual el Señor escoge, ¿sí? Y lo consagra como rey de Israel y le entrega una orden de ir y destruir a Amalec, no hace conforme a la perfecta voluntad de Jehová. Y el Señor envía a Samuel, quizás para reprenderlo o para redarguirlo, no sé, las palabras. Y aún así aún así Saúl no reconoce que peca contra el Señor. Le dice, no, yo he hecho la voluntad. Antes bien he escogido, sí, de lo mejor del anatema para ofrecerlo en sacrificio a Jehová. Y
a donde los quiero llevar es que el Señor no se alimenta de toros ni de víctimas, enseña la palabra, estás ante esto, el Señor no se alimenta de esto, el Señor lo que realmente le importa es como lo declara, es que tú y yo le seamos obedientes, porque el obedecer es igual o mejor, ¿sí?, que ofrecer sacrificios, holocaustos y víctimas, porque el Señor quiere ver en ti y en mí una verdadera obediencia, que le mostremos temor, que mostremos que le hemos desarrollado ese temor que Él se merece y que le somos obedientes. La gloria sea para Él, porque el Señor no está pidiendo de ti y de mí, o Él no se llena, no se alimenta de víctimas, no está buscando oro ni plata, porque el Señor es tajante allá en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8, el Señor dice, mía es la plata y mío es el oro, la gloria sea para Él. Entonces, vamos al libro de Ageo, la gloria sea para el Señor, para no leérselos en mi emoción y en mi carne. Libro de Ageo, capítulo 2, es tremendo lo que el Señor declara. Libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8, dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Aún el Salmo 24, hermanos, dice algo tremendo y precioso. Dice que Jehová es el dueño de la tierra y su plenitud. Vamos al Salmo 24, en el versículo 1, dice la palabra, tu vida y a mi vida. Salmo 24, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Luego entonces todo lo que está en la tierra le pertenece. ¿Con qué podremos tú y yo impresionar a Jehová? ¿Con qué? ¿Con ofrendas? ¿Con diezmos? ¿Con cosas materiales? No. Tú enamoras, o nosotros enamoramos al Señor con nuestra fidelidad. Nosotros enamoramos y movemos el brazo de Jehová a favor tuyo y a favor mío con nuestra obediencia, con nuestra transparencia, con nuestra lealtad, con nuestra fidelidad, con nuestro verdadero amor. Ese amor que lo honremos, lo glorifiquemos, lo exaltemos en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. La gloria sea para Él. Entonces el Señor sigue diciendo a tu vida y a mi vida en el libro de Malaquías, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario el jornalero, a la viuda y al huérfano, los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y ahí está, varón o un hijo de desobediencia, un varón que no tenga temor de Jehová, hace todas estas cosas que el Señor reprueba, todas estas cosas que el Señor abomina. Y es tremendo porque el Señor da una advertencia a tu vida y a mi vida en el libro de Deuteronomio 4. Entonces, Deuteronomio 4, 23. Amén, la gloria sea para Él. 23 y 24. Vamos a leer Deuteronomio 4. Vamos a leer 23 y 24. Enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Amén. Vamos a leer el libro de Deuteronomio 4. Amén, perdón, estaba equivocado. Vamos, 23, dice, guardaos, dice el Señor. Esa es una advertencia a tu vida, una exhortación, una reprensión. Usted mirará cómo lo toma. Dice el Señor, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová, ¿sí?, vuestro Dios, que estableció guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios nos recomendó, nos advirtió tajantemente como siervos de Él la idolatría, alejarnos de la idolatría, porque Él dice que Él es fuego consumidor, Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Y este mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, ¿sí?, vamos a leer
Deuteronomio 24, vamos a leer 24, 14. El Señor dice, porque no me han aprendido a temer. Y el Señor dejó a tu vida y a mi vida estas enseñanzas. No oprimirás al extranjero pobre y menesteroso que haya entre tus hermanos, o de los extranjeros que habitan en tu tierra, ¿sí? Dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre. Y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Los padres, es tremendo esta palabra, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. La gloria sea para el Señor. Estas exhortaciones, ¿por qué se las menciono? Porque la palabra que en Malaquías está diciendo a tu vida y a mi vida en el versículo 5, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto, ¿sí?, testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, con los que defraudan en su salario el jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, el Señor es tajante y quiere ver que nosotros hagamos su perfecta voluntad. Por eso es tajante la palabra que nos enseña en el libro de Santiago. Santiago declara en su capítulo 1, versículo 27, que la religión pura y sin mancha, y si es que usted quiere practicar esa religión pura y sin mancha, es ayudar a los huérfanos y a la viuda, visitarlos. Amén, la gloria sea para él, visitarlos. Vamos a leerlo para no hablar en mi carne. Juan capítulo 1, versículo 27. Es tremendo. Juan 1, 27 dice, a tu vida y a mi vida, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y es lo que Dios quiere ver en tu vida y en mi vida, que seamos temerosos de Él, que seamos esos hijos misericordiosos, compasivos, piadosos, que ayudemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestro prójimo, que nos mantengamos sin mancha, ¿sí? Nos alejemos, que nos guardemos sin mancha del mundo, hermanos, porque Dios nos ha limpiado, nos ha purificado con su sangre preciosa de poder, ha depositado en ti y en mí ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que es nuestro consolador, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces debemos mantenernos santos, puros, perfectos, para honrar su santo nombre como verdaderos testimonios de ese Cristo vivo en esta tierra. Amén, la gloria sea para el Señor. Por eso les mostraba esta palabra. Sigue diciendo Malaquías en el versículo 6, dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo Jehová no cambio. El Señor no ha cambiado, hermanos. El Señor siempre ha sido tajante en su petición. Y si vamos al libro, ese es Deuteronomio 10, vamos a leer versículo del 12 al 14, vamos a leerlo, que es lo que el Señor exige. Y es tremendo porque el Señor es fiel y el Señor no ha cambiado nunca. El Señor ha demandado siempre de ti y de mí lo siguiente: ahora pues, hijos, o ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Sí? He aquí, de Jehová son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. El Señor es dueño de la tierra y su plenitud, ¿sí? Y es lo que está pidiendo el Señor, que lo amemos, que lo glorifiquemos, que le sirvamos, que le sigamos, que sigamos adelante en todos sus caminos por esa senda de justicia, de rectitud, de amor.
hermanos, y que seamos fieles a Él. Y por eso dice la palabra en Malaquías que el Señor no ha cambiado y que por lo tanto no hemos sido consumidos. Y es una palabra que se ratifica en el libro de Lamentaciones. Es en Lamentaciones 3, en el 22 y 23. Es tremendo porque Lamentaciones 3, 22 dice: por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. La honra, la gloria, la exaltación y la alabanza, el poderío, ese para ese que vive y reina eternamente, porque por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque nunca, nunca, hermanos, decayeron sus misericordias. Vamos a leerlos para no hablarles en mi emoción y en mi carne. Lamentaciones, capítulo 3, versículo, vamos a leer versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. La honra, la gloria, la exaltación y la alabanza es para Él, hermanos. Es tremendo. Entonces, teniendo claro que todo ha sido por amor, porque Dios nos quiere limpiar, nos quiere purificar, el libro de Jeremías, el libro de Malaquías, en el versículo 7 sigue diciendo, 3:7 sigue diciendo: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos, sí, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? El pueblo rebelde le pregunta a Jehová así cuando uno es testarudo, le pregunta: ¿en qué hemos de volvernos? Y eso era lo que le pasaba a Saúl, que no comprendía, no visualizaba, no entendía, ¿sí? Estaba cegado, estaba tan cegado que no comprendía que estaba haciendo lo malo, que estaba siendo desobediente, que estaba haciendo lo que Jehová reprueba. Y este pueblo le pregunta a Jehová: ¿en qué hemos de volvernos? Hermanos, ya le he mostrado todo lo que el Señor quiere ver en ti y en mí, cómo nos quiere limpiar o cómo nos ha limpiado. Está en ti y en mí que nosotros nos mantengamos limpios, sin mancha, sin mácula y sin pápula delante de sus ojos. Nos mantengamos limpios, sin mancha del mundo, hermanos, que nosotros seamos unos verdaderos portadores o recipientes de esa presencia perfecta como lo es su Santo Espíritu. Entonces el Señor dice que es necesario que tú y yo nos mantengamos limpios para que nuestras ofrendas sean aceptas delante de sus ojos, que sean como ese bálsamo, que sean como ese incienso en sus narices. La gloria sea para Él. Es algo muy personal, no voy a profundizar en esto porque lo quiero dejar que cada quien se responda así, en qué debemos, esto lo estaba diciendo el Señor, porque no hemos sido temerosos de Él, ¿sí? Y porque no nos hemos vuelto a Él. Y el Señor dice que tenemos la osadía de preguntar en qué hemos de volvernos a Él. Ya eso es algo muy personal. Hay que analizarnos, hacer un pequeño análisis, examinarnos profundamente y mirar en qué todavía no nos hemos vuelto al Señor, cuáles áreas de nuestra vida siguen sin ser limpiadas o lavadas por el Señor. Entonces examinémonos y pongámonos a cuenta con el Señor, porque Dios es un Dios de misericordia, pero también nos enseñó la palabra que es un Dios celoso, que es fuego consumidor. La gloria sea para Él. Sigue diciendo el versículo 8 de este capítulo 3 de Malaquías: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, ¿sí? Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Este pueblo era un pueblo tremendo, porque el Señor, cada vez que le hacía una acusación, ellos refutaban porque se querían hacer los desentendidos, o que no querían entender por qué el Señor, o no lograban entender por qué el Señor les hacía estas acusaciones, como muchas veces tú y yo no logramos entender por qué el Señor nos acusa de tal o tal situación, de tal cosa. Entonces el Señor no se equivoca, hermanos. Dios es perfecto, y si Dios hace un señalamiento a tu vida y a mi vida, porque Él tiene la perfecta razón, la gloria sea para Él. A veces estamos ciegos, a veces no sabemos, porque todos los caminos del hombre son rectos en su propia opinión, pero Jehová es quien pesa los espíritus, hermano.
Jehová es quien pesa los espíritus. Entonces tenemos que tener claro que Dios no se equivoca. Y estos varones le preguntan al Señor, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor está tajante y le da la respuesta: en los diezmos y las ofrendas. Ahí es donde tú y yo tenemos que entrar a mirar si le estamos robando al Señor, en los diezmos y en las ofrendas. Y hermanos, muchos hoy en día con esta palabra se escudan en que ya nosotros no vivimos por la ley, la gloria sea para el Señor. Nosotros hoy vivimos por la gracia, la gloria sea para el Señor. Recibimos una salvación inmerecida, una redención inmerecida por la sangre del Cordero, fue por pura gracia. Pero acuérdense que este diezmo o las ofrendas no obedece exactamente a una ley mosaica. Si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 14, nos muestra cómo Abraham, siendo el padre de la fe, ese padre de la fe, le entrega los diezmos a Melquisedec, la gloria sea para él. Vamos al libro de Génesis, capítulo 14. Vamos a Génesis 14 y lo vamos a leer del versículo 17. No, vamos a leerlo del versículo. Vamos a leerlo del versículo que 17. Vamos a leerlo. Enseña la palabra: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Salió a recibir a Abraham. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, amén, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y enseña la palabra que le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. La gloria sea para el Señor. Hermanos, esto es tremendo. Hay que tener una fe tremenda, hay que tener una convicción, un amor por el Señor, para no aceptar nada que no provenga de ese Dios vivo, para que nadie se jacte y presuma de que nos ha enriquecido o que lo que tenemos proviene del hombre. Nuestra provisión viene de lo alto, viene del Dios de toda provisión, Yahvé Jireh, la gloria sea para él. Y esto lo declaró este varón Abraham, y enseña la palabra que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, amén. La gloria sea para el Señor. Y es tremendo lo que se narra o lo que está escrito en la palabra de este episodio en el libro de Hebreos, como Pablo les habla acá a los hebreos. Ese es Hebreos 7, porque la palabra está enseñando a tu vida y a mi vida que es cierto que el menor es bendecido por el mayor, amén. La gloria sea para el Señor. Y enseña la palabra. Vamos a leer la palabra en el libro de Hebreos. Vamos a leerla en el capítulo 4. La vamos a leer a partir del versículo capítulo 7, a partir del versículo 4. Considerad pues cuán grande era este, ¿sí? Melquisedec, dice la palabra. Considerad cuán grande era este Melquisedec, que aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y los bendijo,
y bendijo al que tenía las promesas. Se están refiriendo a Melquisedec, ¿sí? Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Es decir, todavía no habían sido consagrados como sacerdotes del Señor. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, es decir, el Cristo vivo de la gloria, no constituido conforme a la ley de mandamientos acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo vivo de la gloria, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, y ahí está. Usted no le está honrando y glorificando a la ley, usted está honrando y glorificando a ese sacerdote del mismo orden que Melquisedec, el Cristo vivo de la gloria, que murió por ti y por mí. La gloria sea para él. Y cuando usted tiene temor de Jehová y hace conforme a su perfecta voluntad, usted cumple sus mandamientos, porque es lo que el Señor está demandando, que le muestres temor, que le muestres obediencia, que muestres que tú eres un siervo o un creyente. Creyentes somos un siervo, un verdadero discípulo del Cristo vivo de la gloria y que hace conforme a su perfecta voluntad. Entonces es para honrar a ese Cristo vivo. Me gusta porque muchos creen que esto es por dinero. No es por dinero, es por temor, es por obediencia, es por lealtad, es por fidelidad, es por transparencia. Me gusta porque nuestro Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, y eso lo vemos en el libro de Lucas 11:28, dice algo tremendo, algo precioso nuestro Señor Jesucristo a tu vida y a mi vida. Ustedes fariseos que diezman la menta, que vamos a leerlo para no hablarles en mi emoción y en mi carne. Lucas 11:28, la palabra es tajante, porque quiero mostrarles que el Señor es el dueño del oro y el dueño de la plata, es el dueño de la tierra y toda su plenitud, y Dios no necesita tu dinero. Dios quiere ver cosas más importantes en tu vida y en mi vida. Quiere ver que se desarrollen esas cosas que para Él son de suma importancia. Dice la palabra, ese es Lucas 11:18. No, Lucas 11:42. La gloria sea para Él. Dice: más hay de vosotros, fariseos, y Dios guarde tu vida y mi vida, que seamos de estos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Diezmas, eres obediente a Dios en los diezmos y en las ofrendas, pero pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Sí? La gloria sea para el Señor. El Señor está diciendo que ¿de qué te sirve a ti ofrendar? ¿De qué te sirve a ti diezmar todo cuanto tienes si no hay en ti la justicia, si no es hallada en ti la justicia y el amor de Dios? Y el amor de Dios, la justicia y el amor de Dios. La gloria sea para el Señor. Y es una enseñanza tremenda que el Señor quiere traer a tu vida y a mi vida, que Él quiere ver en ti desarrollada su justicia y su amor. Por eso la palabra del Señor es tajante en el libro de Primera de Corintios,
capítulo 13, cuando el Señor está hablando, está enseñando a tu vida, mi vida, de la preeminencia del amor. Pablo está diciendo en este capítulo 13, 1 Corintios, en el versículo 3, que si yo repartiese todo lo que tengo a los pobres, vamos a buscarlo, ¿sí? Si yo repartiese todo aún y si fuese quemado, ¿sí?, por ellos, pero no tengo amor, de nada me sirve, hermanos. 1 Corintios capítulo 13, vamos al versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. La preeminencia del amor, el amor que Dios quiere ver en ti. Aún el Señor es tajante. Ese es el libro de Jesucristo en el libro de Mateo 5:23 creo que es. Mateo 5:23 dice a tu vida y a mi vida: hey, si tú vas a presentar tu ofrenda y ahí te acordases que tienes como un problema o estás en discordia con tu hermano, deja ahí tu ofrenda y ves y conténtate primero con tu hermano para que seas limpio, para que estés obrando en justicia, en transparencia, haciendo mi voluntad, amando a tu Dios, amando a tu prójimo como a ti mismo, o aún amando a tus enemigos, ¿sí? Y después ven y ofréndame, primero límpiate, primero ponte a cuentas y después ven para que tus ofrendas sean aceptas delante de mis ojos. La gloria sea para el Señor. Mateo 5, vamos a leer 23 y 24, dice la palabra: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor quiere ver en ti la justicia, desarrollado la justicia y el amor de Dios. Si no es el valor ni la cuantía lo que a Dios realmente le importa, lo que le importa es tu obediencia, el temor que tú le muestres, porque Dios conoce tu corazón. Hermanos, el libro de Juan está escrito en la palabra, en el libro de Juan capítulo 2 versículo 25, que Jesús no tenía necesidad que le presentaran al hombre, porque el Señor conocía lo que había dentro del hombre. Por eso la palabra es tajante. En el libro de Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el Señor en el libro de Lucas dice algo precioso a tu vida y a mi vida. Escrito está en el libro de Lucas. Ese es Lucas 21 del 1 al 4. El Señor nos muestra el ejemplo de la viuda, hermanos, de la viuda y las dos blancas. Entonces se ratifica que el Señor no le importa cuánto eches, cuánto traigas al alfolí, cuánto sea lo que le ofrendes o de cuánto sea tu diezmo. Él lo que quiere ver en ti es ese temor, ese amor, que lo hagas en justicia, en verdad. Y además la justicia, el amor son los frutos del Espíritu. Y si tú estás desarrollando amor y justicia es porque en verdad están llenos de su Espíritu, porque están aflorando sus frutos. Porque sin su presencia no puedes dar frutos. No pueden dar fruto. Vamos al libro de Lucas capítulo 21. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos ellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Dios pesa las intenciones, Dios pesa los corazones. Sí, es el que pesa y sopesa corazones, y Dios es el que se goza con el dador alegre, el que da de todo corazón. Y dice: estos manes echaron de todo lo que les sobraba, mas ella entregó todo lo que tenía para vivir, todo lo que tenía para subsistir, lo entregó por amor, por temor, Dios sabrá en qué se movió esta varona, pero le robó el corazón al Señor. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. No es la cuantía, no es el valor, no es la cantidad, es lo que nosotros le entreguemos de corazón al Señor para honrarlo, para honrar su santo nombre. Entonces es tremendo, hermanos, porque Dios es un Dios de verdad, Dios es un Dios de justicia. Y cuando la palabra está diciendo a tu vida y a mi vida, en el versículo 9, Malaquías 3:9 dice: maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.
todos le habéis robado. Y entonces, malditos son todos, porque el Señor había lanzado una maldición acá en el libro, ese Zacarías 5, en el libro de Zacarías capítulo 5, el Señor lanzó una maldición para todo el que hurte y jure falsamente en su nombre. La gloria sea para Él. Dice el Señor en Zacarías capítulo 5, dice la palabra: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba, y me dijo: ¿qué ves? Y le respondí: veo un rollo que vuela, que viene de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está en un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y de la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y con sus piedras. La maldición que el Señor ha enviado sobre los que roban, sobre los que hurtan y sobre los que juran falsamente en su nombre. La gloria es para el Señor, y la palabra que sale de su boca no vuelve a él vacía, sino que vaya a hacer todo lo que Él quiere, y es prosperar en todo aquello para lo que le envió. Entonces, si el Señor está diciendo malditos son con maldición, es porque le están robando, y hay una maldición para el que roba, y cuán más para el que le roba a Dios. La gloria sea para Él. Entonces el Señor es tajante cuando dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y es tremendo, porque el Señor, no contento con eso, dice que lo prueben en esto. Dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Sí? Y dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, el Señor no quería o no quiere pues que nosotros, la intención del Señor cuando nos dice que traigamos sus ofrendas, sus diezmos al alfolí, no es para enriquecerse. Dios no necesita ni tu plata ni tu oro. Dios necesita, y vamos al libro de, vamos a leer el libro, en el libro, lo que está escrito en el libro de Nehemías, en el capítulo 13, para que entiendan lo que les quiero transmitir. Vamos a Nehemías, en el capítulo 13, vamos a leerlo del versículo 10 al 14. Enseña la palabra: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, no les había llegado la provisión a los levitas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. ¿Sí? Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadot, y a los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Sucur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio, dice Nehemías. ¿Qué pasó? Cuando se corta la provisión, ¿sí?, en el templo del Señor, no hay suministro, ¿cierto?, para el sacerdote, o en este caso eran los levitas, para los cantores, y entonces se dañaba la obra del Señor. Similar acontece hoy en día. Si se corta el suministro, si no hay ofrendas, si no hay diezmos, no hay dinero para el mantenimiento del templo, no hay dinero para, hoy en día un templo necesita pagar servicios, necesita pagar la luz, necesita pagar, todo lo que requiera, los gastos propios del templo y de la congregación, del pastor, que también merece su salario, porque el que trabaje en la obra, viva de la obra, la gloria sea para el Señor. Eso lo instauró el Señor, eso no lo estoy declarando yo. El Señor lo que quiere ver es que el templo, sí, la obra sea bendecida por sus fieles,
porque todos debemos aportar para la gloria de su nombre, para que esta obra crezca, se ensanche, se reproduzca, ¿sí? Y que crezca grandemente para honra, gloria y alabanza de su nombre. Entonces, cuando se corta el suministro, se corta la obra, se daña todo, y es lo que el Señor quiere ver. El Señor no emprende o no inicia obras para que se dañen. Poderoso es Dios para suplir, porque Él es dueño del oro y de la plata, pero Dios nos encargó esa obra a ti y a mí, ¿sí? Y es donde cada quien tiene que mostrar su fidelidad, su lealtad, no solamente con dineros. Tú también puedes diezmar tu tiempo, tantas cosas que puedes ofrendar para Cristo, ya eso está en ti y en mí. Yo solamente estoy mostrando lo que el Dios del cielo quiere traer a tu vida y a mi vida. Ya está en ti y en mí, que seamos unos verdaderos siervos, que le mostremos un verdadero temor, que seamos obedientes a su palabra y hagamos conforme a su perfecta voluntad, ¿sí? Además, el Dios del cielo es tremendo, porque dice a tu vida y a mi vida algo tremendo, y es que el libro de Malaquías dice... y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis deseables, tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Y todas las naciones os dirán bienaventurados cuando oremos conforme a su perfecta voluntad, porque seréis tierra deseable, tierra, dice Jehová de los ejércitos, hermanos, tierra deseable, porque el Señor devorará, el Señor, dice la palabra, reprenderá también al devorador. En ese caso eran las cosechas, eran las langostas, pero también, sabes, al único que ha querido venir a devorarnos todos nuestros frutos, al maluco, al que ha venido a hurtar, a destruir y a matar, ¿sí? Al que quiere dañar la obra del Señor, ¿sí? Entonces dice que lo pongamos a prueba en eso y seremos tierra deseable, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo y no hará, Dios habló y no ejecutará, su palabra no queda tierra. Aún dice la palabra, ya se lo cité, que la palabra que sale de su boca no vuelve a él vacía, sino que va y hace todo lo que él quiere, y es prosperado en todo aquello para lo que la envió. Entonces, el Señor termina diciendo una bendición, porque estamos hablando de bienaventuranzas. Y ahora sí, ahorita me había confundido, vamos al libro de Lucas, es capítulo 11, versículo 28, 11-28. Es tremenda esta bienaventuranza que entrega nuestro Señor Jesús. Dice, antes, bienaventurados, ojo, bienaventurados, y no lo dice cualquiera, lo dice Jesús de Nazaret. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Con esto cierro, con esta palabra de bendición. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, hermanos. Y todo lo que le he declarado hoy ha sido por palabra del Señor, por palabra. No me lo he inventado, no les he hablado nada en mi emoción y en mi carne. El Señor me guarde, ¿sí? Pero bienaventurados, dice Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y hoy les he traído su palabra, hoy he tratado de ser explícitos y de hablarles por su palabra. No estoy interesado, Dios me guarde. Primeramente levanto mis manos al cielo y declaro, Padre celestial, Dios todopoderoso, siervo inútil soy. Lo que me has mandado a hacer, eso he hecho, Señor. Lo que me has mandado a decir, eso he dicho. El que tenga oídos para oír, que oiga, y el que no, pues deje de oír, hermanos, porque les he hablado palabra del Señor, y lo que el Señor me mandó a hacer, eso he hecho como siervo inútil. Eso es decisión de cada quien, estar a cuentas con el Señor, hacer su perfecta voluntad, serle leal, serle fiel, mostrarle temor, serle obediente. Ahí es donde se distingue un siervo de otro, ¿sí? Entonces, eso es algo muy personal. El Señor me ha pedido que les muestre la palabra, que trate de ser específico, de que les muestre lo que Él está pidiendo de ti y de mí. Está en ti y en mí, ¿sí? Escuchar su voz, en ser obedientes, en querer ser esos bienaventurados que escuchamos la palabra de Dios y la guardamos, la ponemos por obra. Amén, la gloria sea para Él. Usted haga lo que su corazón le dicte, porque esto es algo muy personal, esto es algo muy particular, esto es algo de cada quien, y es donde nos diferenciamos, siempre se lo digo, un cristiano, un siervo de otro, porque ahí sí ya miramos, cada quien se distingue en cómo enamora al Señor y cómo hace que su brazo de poder se mueva a favor suyo o a favor mío. La gloria sea para Él. Entonces,
Bendiciones para todos, hermanos. Los amo mucho en el amor de Cristo. Me gozo por esta palabra que el Señor trae a tu vida y a mi vida. Ojalá la guardemos, seamos obedientes a su palabra, la pongamos por obra. Y bueno, hermanos, el Señor no miente. Póngalo a prueba en esto, a ver si el Señor es un Dios mentiroso o el Señor no deja caer su palabra a tierra. Póngalo a prueba, no me mire a mí, mire su palabra y póngalo a prueba y mire a ver si el Señor se glorifica en su vida o no se glorifica. Pero la gloria, la honra y la exaltación es enteramente para Él. Es el único que hace milagros, prodigios, portentos, es el que hace de todo, porque Él es el único digno de adoración, es el único bueno, el Señor. Amén, la gloria sea para Él. Hermanos, el Señor prometió para los obedientes. Yo sé que tú eres un obediente. Dios nos guarde siempre. Que allá en el libro de Deuteronomio 28, el versículo 7, que Él derrotará a los enemigos que se levantasen contra ti y contra mí, que por un camino saldrán contra nosotros y por 7 tendrán que huir delante de nuestra presencia. Yo lo creo y está vencido, hermanos, porque Dios, ese Cristo vivo del cielo, lo venció en la cruz. Amén. Entonces estamos creyendo que ese Dios del cielo nos guarda y nos protege desde ahora y hasta tu venida. Los amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones para todos. Amén, amén y amén.